ponentes tan hermosas, a nuestras presentadoras que nos acompañan el día de hoy. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, entonces, en el marco del mes de la niñez, vamos a abordar entonces la ponencia sobre la salud mental y comportamiento suicida en la infancia y la adolescencia. La idea entonces es abordar algunos conceptos relacionados con la salud mental y cómo se ha presentado este comportamiento suicida en el departamento de Antioquia y a nivel subregional durante los años 2020, 2021 y 2022. Vamos a iniciar entonces con el concepto de salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos propone este postulado: no hay salud sin salud mental. Entonces, esta organización nos hace mucho énfasis en que la salud mental es un derecho humano fundamental y hace parte integrante de la salud en general. Entonces, esa salud mental está relacionada con la salud en general y con el bienestar mental. Y implica entonces ir más allá de los trastornos mentales y más allá de la enfermedad. Entonces, implica ese desenvolvimiento en la vida cotidiana, esa capacidad de afrontar las dificultades. Y en nuestro contexto colombiano, entonces tenemos la ley 1617 del 21 de enero de 2023, la cual nos habla sobre esta salud mental y nos propone entonces este concepto. Define entonces la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permita a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Esta ley de salud mental entonces nos propone que los niños, niñas y adolescentes son sujetos priorizados para la promoción de la salud mental y para la prevención de los trastornos mentales. Y la salud mental también hace parte de la salud pública porque parte entonces del postulado de prevenir entonces esos eventos en salud mental y de promocionar la salud mental en general. Y la salud mental también se ha puesto en la agenda pública a nivel nacional e internacional, incluso está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo 3, que es salud y bienestar, específicamente en la meta 3.4, que es salud mental, como esa promoción de la salud mental. Podemos continuar a la otra forma. Bueno, aquí les quise traer una exposición fotográfica, se llama La Última Foto, fue una campaña de sensibilización que se presentó el año pasado en Londres y nos habla acerca de cómo se ven las personas que viven algún evento en salud mental. Entonces, estas personas son personas que subieron fotos a sus redes sociales días antes de cometer pues, el acto de suicidio. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo creen que se ven las personas que viven eventos en salud mental, porque a veces tenemos como un imaginario de cómo se ven estas personas, nos las imaginamos aisladas, deprimidas, pero la realidad es que aquí se ven personas que salen a paseos, que disfrutan con su familia, que están ahí disfrutando de esa vida y que a veces entonces consideramos que están bien, pero en realidad están viviendo eventos en salud mental y situaciones complicadas y nosotros a veces no sabemos identificar como esas situaciones o qué está pasando con esas personas. Entonces quería pues como mostrarles estos tipos y generar como esa conciencia de que las personas a nuestro alrededor pueden estar viviendo un evento difícil respecto a su salud mental y a veces no lo identificamos. Entonces de ahí la importancia de iniciar entonces a identificar pues como estas señales de alarma y lo que sucede entonces a nivel de salud mental. Y aquí entonces ya iniciamos a hablar sobre el comportamiento suicida y hablamos entonces de un espectro del comportamiento suicida, porque a veces entonces consideramos que es como un acto aislado o nos referimos a él como tal, como el acto consumado, pero en realidad es un espectro. Entonces tenemos, digamos, como en el primer nivel la ideación suicida, después se pasa a una conducta pre-suicida, luego vamos al intento de suicidio y luego ya pues se finaliza entonces con el suicidio consumado. Y es muy importante identificar como estas etapas porque hablamos entonces desde la prevención. Y si
podemos identificar estos como niveles, podemos entonces también identificar qué está pasando a nivel de salud mental y cómo podemos prevenirlo desde los diferentes roles como sociedad. Vamos a iniciar entonces con el primer peldaño, que es la ideación suicida. Se refiere al conjunto de ideas, pensamientos y verbalizaciones sobre la propia muerte y el deseo o fantasía de morir. Entonces aquí las personas pueden manifestarle a la familia, a los amigos, como esa pérdida de sentido de vida, como mi vida no tiene sentido, o me quiero morir, o incluso lo puede manifestar como en medio de algún chiste. Entonces debemos estar súper atentos a estas señales y que cuando una persona realiza como ese tipo de comentarios, tomarlo en serio, ¿cierto? Porque a veces decimos como que está llamando la atención y no nos damos cuenta entonces que la persona está viviendo un evento de salud mental difícil y que debemos estar ahí como para ser esa fuente de apoyo para esas personas. Ya aquí entonces se pasa a la conducta pre-suicida, aquí entonces se pasa de la idea del plan, la persona entonces empieza como a identificar el mejor momento, el mejor lugar, una hora concreta, digamos que ya hay como que un plan establecido para realizar el acto. Y aquí es muy importante identificar las señales porque las personas, por ejemplo, pueden empezar como a regalar sus objetos. Por ejemplo, si es un músico, entonces regala sus instrumentos musicales, si es un fotógrafo, entonces regala sus cámaras, todos sus objetos como personales más importantes. Y también la persona puede iniciar como a escribir cartas de despedida. Entonces le pasa, por ejemplo, a la mamá o a la familia una carta de agradecimiento diciéndole lo mucho que la ama. Entonces ahí hay que estar muy atentos como a estas situaciones que nos llaman ya la atención, ¿cierto?, sobre este comportamiento. Ya aquí entonces tenemos el intento del suicidio, es cualquier comportamiento potencialmente dañino que realiza un individuo contra sí mismo, que tiene la intencionalidad de morir y no sufrir más, y que por alguna razón no llegó pues como a ese acto consumado. Aquí es muy importante entonces identificar como estas personas que cometieron este intento, porque es muy probable que lo sigan intentando, ¿cierto? Y que posteriormente lo utilicen un medio más letal para este fin. Y detrás de cada caso de suicidio hay detrás 20 intentos. Entonces ahorita lo vamos a ver en las cifras y es muy alarmante esta situación. Entonces estas personas que han cometido estos intentos están en un alto riesgo de seguir intentándolo hasta llegar pues como a su objetivo. Ya que entonces pasamos al suicidio como tal, que es la muerte derivada de una conducta autoinfligida por los diferentes medios que ya conocemos. A veces consideramos que esto es un acto a nivel individual, que es un acto aislado, pero no nos damos cuenta que el suicidio como tal responde a ciertas dinámicas sociales, a ciertas dinámicas culturales, que nosotros convivimos bajo diferentes roles, bajo diferentes interacciones y que nosotros estamos ahí para prestar esa ayuda a estas personas, pero a veces no lo identificamos. Entonces de ahí la importancia de poder identificar las señales. Y sucede algo muy curioso, y es que en municipios pequeños, en lugares donde hay población muy pequeña, empieza como un efecto de cadena. Entonces una persona lo comete y el vecino, y la familia, y los amigos. Y esto sucede porque hay una especie de identificación con el acto y con la víctima. Entonces hay que estar atentos donde suceden estos lugares, cómo lo vamos a intervenir y qué vamos a hacer para que no surja este efecto de cadena. Entonces aquí tenemos las señales de alerta, tenemos entonces unas señales abiertas, ocultas y verbales indirectas. Las abiertas, entonces, por ejemplo, cuando la persona empieza a hablar sobre la muerte, cuando empieza a hablar sobre el suicidio, es la conducta autolesiva como tal. A veces los padres y las madres dicen como, está llamando la atención, lo que siempre escuchamos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es algo que
también unas señales ocultas, como regalar cosas, comenzar a despedirse, cambios extremos en la conducta, abandono de redes sociales, aislamiento social, cambios en el sueño y el apetito, acumular medicinas o conseguir armas, empezar como a conseguir ese medio más accesible o asequible y escribir cartas con sentido implícito, las cartas de despedida. Y tenemos otras señales verbales indirectas, que es cuando la persona entonces hace este tipo de comentarios. No pasaría nada si me muero, estoy cansada de la vida, solo quisiera escapar de esto, no estaré aquí por mucho tiempo y ya no tendrá que preocuparse por mí. Entonces, digamos que dentro de este espectro de comportamiento suicida están todas estas señales que nosotros a veces las escuchamos, que vemos ese comportamiento pues como extraño en esta persona, pero y no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer ante esta situación. Bueno, y aquí tenemos entonces unos datos a nivel mundial. Los voy a leer, pero quiero como abordar la importancia y ese énfasis que hacen aquí los adolescentes y en los factores determinantes de la salud, que ya les voy a explicar entonces qué son. Se calcula que cada año mueren 45.800 adolescentes por suicidio, es decir, más de una persona cada 11 minutos. El suicidio es la quinta causa de muerte más frecuente entre los adolescentes de 10 a 19 años. En 2020 vivían en el mundo más de 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años y las estimaciones indican que más del 14% padecían trastornos de salud mental. A nivel mundial, el 15% de los niños nacen con bajo peso, mientras que alrededor del 15% de las niñas son madres antes de los 18 años. En todo el mundo, casi el 20% de los niños menores de 5 años viven en la pobreza extrema. Entonces aquí quiero resaltar como este énfasis que hacen en los adolescentes, porque a nivel de cifras y a nivel de estadísticas vemos que cada día aumenta más estos niveles de comportamiento suicida en adolescentes. Entonces ahí la importancia de preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con estos adolescentes? ¿Qué está pasando con estos tránsitos, con este ciclo vital? ¿Y qué estamos haciendo para intervenir? Y respecto a los factores determinantes sociales de salud, entonces son las condiciones en las que las personas viven, son estas condiciones sociales, culturales, políticas. Digamos, si una persona vive en la pobreza extrema o no puede acceder, digamos, a la alimentación básica, ¿cómo esa persona puede tener salud mental? O, por ejemplo, si una persona no puede acceder a los servicios de salud, si no puede acceder a terapia psicológica, si no puede acceder a un tratamiento psiquiátrico, entonces, ¿cómo vamos a hablar de salud mental si las personas ni siquiera tienen las condiciones básicas de vida, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante tomar este acto como un acto que va ligado también a lo social, ¿cierto? Y como sociedad, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Como Estado también, ¿qué responsabilidad tenemos para que las personas mejoren
70 casos en el departamento durante el trienio. Respecto a los casos de intento, entonces tenemos de 0 a 5 años, tuvimos un niño y una adolescente que lo intentó. De 6 a 11 años tuvimos 183 intentos y de 12 a 18 años 4.577. Entonces miremos ahí también la diferencia. Miremos que en el grupo de 12 a 18 años se eleva, ¿cierto? Y miremos los intentos. 170 de 4.751 que lo intentaron. Entonces, esta población aún sigue en riesgo, ¿cierto? ¿Cómo estamos haciendo seguimiento a estos niños, niñas y adolescentes? Y entonces, respecto a los casos, en 2021 fue pues como el mayor número, 69. Y respecto a los intentos, en 2022 fue el mayor número, con 1.871. Entonces ahí mirar también como esos efectos de la pandemia. Pasemos por favor. Aquí tenemos entonces las cifras a nivel subregional. Estas cifras son entonces enfocadas en niños, niñas y adolescentes. Aquí en la suma total pues también durante el trienio y de acuerdo a los grupos de edad tenemos entonces este panorama. A nivel subregional, entonces Valle de Aburrá ocupa el primer lugar con 91 casos. Le sigue Urabá con 17, Oriente con 16. En suroeste tuvimos entonces 13 casos, en norte 9, nordeste y occidente cada uno 7, en Bajo Cauca 8 y Magdalena Medio 2. Y miremos entonces estas cifras respecto a los casos de intento. Entonces Valle de Aburrá sigue ocupando el primer lugar con 3.136 casos. Entonces ahí preguntamos, ¿qué está pasando en Valle de Aburrá? En Oriente entonces 657 casos de intento, que es también una cifra muy alta. En Urabá 239, norte 236, suroeste 203, que es también una cifra considerable. En occidente 143, en Bajo Cauca 131, en nordeste 115 y en Magdalena Medio 33. Entonces aquí tenemos este panorama. Encontramos entonces que Valle de Aburrá es la cifra más alta y especialmente en la población de 12 a 18 años con los adolescentes. O sea, me parece que se va a las que están presentando, pero también hay que tener en cuenta un asunto, y es que Valle de Aburrá tiene la población más alta, ¿cierto? Que las zonas. Entonces, cuando Valle de Aburrá nos presenta un número de casos tan altos, yo diría, a mí me preocupa mucho las subregiones porque tienen menor población y de todas maneras la presencia de casos sería, pues ahí habría que hacer un análisis, digamos, relacional para entender que es bastante preocupante el tema de que Valle de Aburrá es grande, tiene mucha población, pero en las zonas realmente tenemos menos población y tenemos muchísimos casos. Muchísimas gracias, sí, eso hay que tenerlo también en cuenta, como ese número de población para poder también relacionar estas cifras. Aquí tenemos entonces a nivel subregional, en el suroeste, las cifras por municipio. De 0 a 5 años no tuvimos ningún caso, ningún intento en el suroeste. Y tenemos entonces que se presentaron de 6 a 11 años un suicidio en Andes. Respecto a los intentos, entonces también un intento en Andes, un intento en Betulia, un intento en Jardín, uno en Pueblo Rico, uno en Salgar, uno en Tarso y 3 en Urrá y uno en Venecia. Respecto al grupo de 12 a 18 años, entonces tuvimos en cuanto a los casos de suicidio, uno en Angelópolis, uno en Betania, 2 en Ciudad Bolívar, uno en España, uno en Salgar y 6 en Urrá, para un total de 12. Y miren los intentos. Entonces, en el grupo de 12 a 18 años, 9 intentos en Amagá, 22 en Andes, 2 en Angelópolis, 4 en Betania, 14 en Betulia, 1 en Caramanta, 17 en Ciudad Bolívar, en España, 3 en Jardín, 1 en La Pintada, 3 en Montebello, 2 en Puerto Rico, 3 en Salgar, 8 en Santa Bárbara, 11 en Támesis, 6 en Tarso,
y 203 casos de intento. Bueno, ya aquí para finalizar pues con el tiempo, entonces quiero como hacerles algunas recomendaciones de cómo prevenirlo y cómo podemos entonces actuar frente a esta situación. Estas son unas recomendaciones para las familias, para los actores institucionales, respecto a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo primero es validar las emociones de los niños y niñas, ¿cierto? Cuando ellos lleguen del colegio, preguntarles cómo les fue, cómo estuvo su día, validar como todo eso que ellos sienten y que ellos lo puedan reconocer y expresar. Otro punto importante es que ellos puedan fortalecer su proyecto de vida, que si ellos están con algún hobby, con algún grupo de estudio, entonces apoyarlos porque ellos también les dan un sentido de vida a ellos mismos. Y el otro punto importante es propiciar entornos seguros. No es normal que los niños, niñas y adolescentes se sientan inseguros en el parque, en la biblioteca, en lugares públicos que son para ellos y ellas. Aquí tenemos entonces otras recomendaciones. Una muy importante es retirar de la casa todos los objetos con los que los niños, niñas y adolescentes puedan hacerse daño. Entonces, si ustedes en la casa tienen, por ejemplo, veneno, eso no puede estar al alcance de ellos, ¿cierto? Otro punto importante es entonces que podamos identificar esas situaciones en cuanto a la salud mental, si ellos están tristes, si se sienten aislados, si no quieren relacionarse con alguien, entonces preguntarle, bueno, ¿qué está pasando, cierto? Y que los adolescentes puedan identificar eso que sienten, ¿cierto? Porque a veces es muy difícil como saber que estamos sintiendo, entonces que ellos puedan saber que ustedes como padres pueden ser una fuente de apoyo para ellos, ¿cierto? Y la otra es construir una red de apoyo, una red segura para brindar entonces ese acompañamiento. Seguimos, por favor. Ya entonces, ahora sí para finalizar, les quiero dejar esta línea que es de Salud para el Alma. Ellos prestan un servicio en todo el departamento para estas situaciones difíciles en salud mental. Entonces tenemos aquí la línea 018.000 413838, que es precisamente entonces para estos casos de situaciones de crisis emocionales. Y tenemos aquí también entonces la línea de Valle de Aburrá. Y ahorita entonces les van también como a explicar esa ruta a nivel municipal. Y bueno, yo aquí termino porque se me acabó el tiempo. Y muchísimas gracias a todos y a todas por su atención.